¿Ven la pantalla? Que alguien haga así. Gracias. Bien, entonces, hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a esta oración de la tarde, a este oficio vespertino. Hoy estamos celebrando el cuarto domingo después de Pentecostés. El tema tiene que ver con la cruz de los cristianos, relacionado al martirio también. Y el texto base dice: el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Comenzamos entonces en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La luz de Cristo, la luz del Señor. Gracias a Dios, 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 gracias a Dios. Luz radiante, luz de alegría, luz de gloria, Cristo Jesús, luz de gloria, Cristo Jesús. Luz radiante, luz de alegría, luz de gloria, Cristo Jesús, luz de gloria, Cristo Jesús. Oremos. Alabado eres tú, oh Señor y Dios nuestro, Rey del universo, que guiaste a tu pueblo Israel con una columna de nube de día y una de fuego de noche. Ilumina nuestras tinieblas con la luz de tu Cristo. Tu palabra sea una lámpara a nuestros pies y una luz en nuestro camino, porque solo tú eres misericordioso y amas a toda tu creación, y a nosotros tus criaturas, quienes te glorificamos. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Cantemos ahora la salmodia. Suba mi oración delante de ti, como el incienso, el don de mis manos, como la ofrenda de la tarde. Señor, a ti clamo, ven pronto a mí. Escúchame cuando te llame. Suba mi oración delante de ti, como el incienso, el don de mis manos, como la ofrenda de la tarde. Señor, pon un vigilante en mi boca, ponle un sello a mis labios. No dejes que mi corazón caiga en la maldad, ni me dejes cometer actos inicuos. Por eso, Señor y Dios, mis ojos te buscan. En ti confío, no me desampares. Gloria sea al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,
mi oración delante de ti, como el incienso, el don de mis manos, como la ofrenda de la tarde. Oremos. Que el incienso de nuestra oración de arrepentimiento suba a ti, oh Señor, y que tu bondad descienda sobre nosotros, para que con mentes purificadas podamos cantar tus alabanzas con la Iglesia en la tierra y con toda la corte celestial, y podamos alabarte por siempre jamás. Amén. Los invito ahora a leer de manera responsoria el Salmo 119, versículos 153 al 160. Puse el micrófono. No, ahí lo va diciendo. Mira mi aflicción y ven a salvarme, pues no me he olvidado de tu ley. Defiéndeme y ponme a salvo. Dame vida con tu palabra. Los malvados están lejos de tu salvación, porque no buscan tus estatutos. Señor, tú eres muy bondadoso. Dame vida de acuerdo a tu justicia. Son muchos los enemigos que me persiguen, pero yo no me aparto de tus testimonios. No soporto ver a esos traidores, porque no obedecen tus palabras. Señor, mira cuánto amo tus mandamientos. Dame vida conforme a tu misericordia. La verdad es la esencia de tu palabra, y tus juicios son siempre justos. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora, y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La lectura del Antiguo Testamento corresponde al profeta Jeremías, capítulo 28. Jeremías está por acá. Déjame. No veo yo. Versículos 5 al 9. Escrito está: el profeta Jeremías le respondió al profeta Hananías, también delante de los sacerdotes y de todo el pueblo que estaba reunido en la casa del Señor. Le dijo: así sea, que así lo haga el Señor y confirme tu profecía, de que los utensilios de la casa del Señor y todos los que fueron llevados a Babilonia volverán a este lugar. Sin embargo, escucha lo que voy a decirte, a ti en primer lugar y también a todo el pueblo. Los profetas que nos antecedieron, a ti y a mí, anunciaron guerras, aflicción y peste contra muchos países y contra grandes reinos. Si el profeta anuncia paz y sus palabras se cumplen, entonces se le reconoce como un profeta verdadero, enviado por el Señor. Esto es palabra de Dios. Señor, ten piedad de nosotros. Demos gracias a Dios. Lectura del Nuevo Testamento, la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 7, versículos 1 al 13. Escrito está: puesto que hablo con quienes conocen la ley, les pregunto, ¿acaso ignoran, hermanos, que la ley ejerce poder sobre alguien mientras esa persona vive? Por ejemplo, por la ley, una mujer casada está sujeta a su marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley que la sujetaba a él. Así que, si ella se une a otro hombre mientras su marido vive, comete adulterio. Pero si su marido muere, ella queda libre de esa ley. De modo que, si se une a otro hombre, no comete adulterio. Así también ustedes, hermanos míos, por medio del cuerpo de Cristo han muerto a la ley, para pertenecer a otro, al que resucitó de los muertos, a fin de que demos fruto para Dios. Porque mientras vivíamos en la carne, las pasiones pecaminosas estimuladas por la ley actuaban en nuestros miembros y producían frutos que llevan a la muerte. Pero ahora que hemos muerto a su dominio, estamos libres de la ley,
Y de ese modo podemos servir en la vida nueva del Espíritu y no bajo el viejo régimen de la letra. ¿Concluiremos entonces que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, de no haber sido por la ley, yo no hubiera conocido el pecado. Porque si la ley no dijera, no codiciarás, tampoco yo habría sabido lo que es codiciar. Pero el pecado se aprovechó del mandamiento y despertó en mí toda clase de codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. En un tiempo yo vivía sin la ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que el mismo mandamiento que debía darme vida me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento y me engañó, y por medio de él me mató. Podemos decir entonces que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? De ninguna manera. Más bien el pecado, para demostrar que es pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por medio del mandamiento llegara a ser extremadamente pecaminoso. Señor, ten piedad de nosotros. Demos gracias a Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 34 al 42. Escrito está: no piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. He venido para poner al hijo contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta porque es profeta, recibirá igual recompensa que el profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo, recibirá igual recompensa que el justo. De cierto les digo que cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, aunque sea un vaso de agua fría, por tratarse de un discípulo, no perderá su recompensa. Dios, que de muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Los invito, estimados hermanos y hermanas en Cristo, a que podamos entonar el himno del día mientras nos preparamos para el estudio en la palabra de Dios. El himno del día: Dame más fe, Señor Jesús, que también está relacionado a la temática de este estudio. Dame más fe, Señor Jesús, dame la fe, oh Salvador, que al afligido da la paz, la fe que salva del temor, fe de los santos galardón, gloriosa fe de salvación. Dame la fe que trae poder de los demonios vencedor, que fieras no podrán vencer, ni dominarla el opresor, que pueda hoguera soportar, premio de mártir alcanzar.
vencerá en todo tiempo, mi Jesús. Dame la fe que fijará mi vista en tu divina cruz, que puede proclamar tu amor, tu voluntad hacer, Señor. Dame la fe que da el valor, que ayuda al débil a triunfar, que todo sufre con amor y puede en el dolor cantar, que puede el cielo escalar o aquí con Cristo caminar. Gracia, misericordia y paz de nuestro Padre Celestial, quien resucitó a su Hijo Jesús de entre los muertos, sea con cada uno de ustedes. Amén. Los voy a invitar a que puedan habilitar sus micrófonos para poder participar en el estudio de la palabra. Continuamos estudiando acerca de la cruz del cristiano. En esta parte habíamos dicho que íbamos a reflexionar un poco y estudiar acerca de los mártires, ¿cierto? Pero la verdad es que antes de entrar a ver a los mártires en sí, lo que necesitamos hacer es hablar del martirio. ¿De dónde nace esto del martirio y cómo lo relacionamos con nuestro evangelio, por sobre todas las cosas? Bien, vamos a repasar algunas ideas centrales que estuvimos viendo el domingo pasado. Vimos que cuando hablamos de la cruz, nos referimos a la cruz como una característica propia del discipulado cristiano. Esto quiere decir que Jesús nos envía a servir en un mundo hostil. Vimos también que la cruz del cristiano es la misma cruz de Cristo. Interpretamos nuestros propios sufrimientos, nuestra vida cristiana, a la luz de Cristo y de su sufrimiento. Hablamos también de la cruz como una marca de la iglesia, reconociendo al pueblo de Dios entre las naciones. El pueblo de Dios, la Santa Iglesia Cristiana, es un pueblo marcado por la cruz. Hablamos también de la cruz como un instrumento de salvación, la cruz como la disciplina por la cual Dios nos santifica y finalmente nos salva. Bien, para aquellos que tienen sus Biblias a mano, los invito a buscar el Evangelio de Mateo, capítulo 10, los versículos siguientes al domingo anterior, que era capítulo 9, hasta el versículo 33 del capítulo 10, y ahora vamos a buscar Mateo 10 del 34 al 42. Yo alcanzo a leer de aquí. Mateo, capítulo 10, versículos 34 al 42. Es que no tenemos la Biblia para buscar el... No sabíamos. No lo tiene, no se preocupe. Igual va a estar proyectado en la pantalla. Pucha. Bien. En el segundo domingo de Pentecostés, 2 domingos atrás, conocimos los nombres de los apóstoles que fueron enviados por Jesús a predicar el Evangelio a las naciones. En el tercer domingo de Pentecostés, el domingo de la semana pasada, conocimos acerca de las implicancias de ser un discípulo de Cristo, de enseñar en su nombre en medio de un mundo hostil al Evangelio, especialmente sobre la cruz como una de las marcas de la Iglesia de Cristo. Y hoy, en este cuarto domingo de Pentecostés, vamos a conocer sobre el martirio y el propósito de Dios detrás de él. Bien, ¿algún voluntario para leer los 3 primeros versículos de nuestro texto que están en la pantalla? Por favor. Dice, no hay paz para los discípulos de Cristo.
No piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. He venido para poner al hijo contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre serán los de su casa. Interesante, ¿no? ¿Recuerdan cómo se repite esto de que estábamos viendo el domingo anterior? Acerca de que el discipulado o el seguir a Cristo implicaba incluso divisiones en la misma familia, ¿no? Pero ahora Jesús antepone esto y dice que Él no vino para tener paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Y cómo entonces uno se puede preguntar, ¿Jesús acaso no vino a salvarnos? Tanto hablamos de la paz que viene a traer nuestro Señor, y ahora está diciendo que va a traer, no trae paz, sino que va a traer espada. Bien, esto se entiende de la siguiente manera. ¿A quién está hablando Jesús? ¿Recuerdan el discurso de Jesús a quién está dirigido en esta ocasión? Seguimos leyendo los versículos del capítulo de los domingos anteriores. A los discípulos. Los discípulos, a sus apóstoles. Entonces, Él le está hablando a ellos. No está diciendo al mundo entero que Él no le va a traer paz al mundo, sino que Él está hablando en el contexto del envío de sus propios discípulos, y en ese sentido le está diciendo que no piensen, básicamente lo que está diciendo es que su vida cristiana va a ser fácil. No piensen que les va a ir, que va a ser, como diríamos en Argentina, todo el viva la pepa. No sé cómo dicen aquí en Chile. Sino que Él va a poner, y esto quiere decir, el Evangelio mismo va a poner al hijo contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el yerno con la suegra ya tienen problemas desde el principio. No. Pero Jesús sigue advirtiendo acerca de estas implicancias que tiene el propio discipulado. Los enemigos del hombre no van a ser aquellos que viven en las casas de gobierno, no van a ser aquellos vecinos que los rodean, o los que viven en otros países o en otras ciudades, sino que van a ser los de su propia casa. Bien. Continúa el texto y ahora va a hablar acerca de quién es digno de ser cristiano, quién es digno de Cristo. Versículos 37 al 39, por favor. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que halla su vida, la perderá. Y el que pierde su vida, por causa de mí, la hallará. Gracias, Mandy. Estos versículos hacen un eco tremendo a lo que va a decir Jesús más adelante en Mateo 16, cuando le dice que entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Sí? Entonces, Jesús está poniendo las cosas en orden. Recuerden que tenemos, por ejemplo, el cuarto mandamiento que nos anima y nos llama a amar y honrar a nuestros padres y superiores. El sexto mandamiento que nos anima y nos llama a honrar y amar a nuestros esposos y esposas. También Dios siempre habla del cariño y del amor que debemos tener, padres e hijos, y también con todos nuestros familiares queridos y con todos los seres cercanos. Pero esto nunca debe ocupar el lugar de Dios. Entonces, en ese sentido, siempre el primer mandamiento dice que debemos temer y amar a Dios y confiar en Él por sobre todas las cosas. Y aquí es donde aparece esta palabra clave para el estudio de estos tiempos, sobre la cruz. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Y aquí empiezan a ver los primeros lenguajes en nuestra porción del texto acerca del martirio. El que haya su vida, es decir, el que lucha por cuidar su vida, o el que se preocupa por cuidar los bienes temporales y las cosas que son de este mundo, finalmente los perderá. Pero aquel que pierde su vida, es decir, su propia vida, su familia y todo lo que tiene por causa de Jesús,
la hallará. Es decir, que después lo va a recuperar. ¿Bien? Versículo 40. ¿Alguien quiere leer, por favor? El que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Bien. Jesús está pensando en aquellas personas que van a recibir a los apóstoles que Jesús envió. Y le está diciendo, ¿no? Quien lo recibe a ustedes, es decir, a los apóstoles, en realidad está recibiendo a Cristo. Y el que recibe a Cristo Jesús, al Hijo de Dios, recibe al Padre, que fue quien envió en primer lugar a su Hijo. Recuerden que habíamos hablado domingos anteriores de que Jesús es el primer apóstol, el enviado de los cielos a la tierra para hacer su misión. Y que los apóstoles ahora siguen con el ministerio mismo de Cristo. Quien recibe a un apóstol por causa de su oficio, recibe recompensa. Versículo 41 al 42, por favor. El que reciba a un profeta porque es profeta recibirá igual recompensa que el profeta, y el que reciba a un justo porque es justo recibirá igual recompensa que el justo. Y el que dice que cualquiera que sea uno de estos pequeñitos, aunque sea por tratarse de un discípulo, no perderá su recompensa. Bien. Entonces, el que recibe a un profeta porque es profeta, no porque es su amigo, o no porque es su primo, o su hermano, o su padre, o su hijo, recibirá igual recompensa que el profeta. Y lo mismo con el justo. Entonces Jesús acá está hablando de distinguir entre las personas y la vocación. Tal vez por su propia persona alguien no es digno de ser recibido en la casa de otro, pero por causa de la vocación, es decir, el llamado por el oficio que tiene, en ese sentido sí. Que incluso dice Jesús que cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, y con eso se refiere a los más pequeños en el reino de Dios, que así él habla de sus discípulos, de sus apóstoles, aunque sea con un vaso de agua fría, porque se trata de un discípulo, no perderá su recompensa. Bien, tenemos entonces, especialmente para los hermanos ahí que se incorporan por primera vez, una especie de trivia donde hay una pregunta y tenemos varias opciones y tenemos que elegir cuál es la correcta en este caso. Todo en base a los textos del Evangelio que hemos estado leyendo. Entonces la pregunta dice, ¿a quién dijo Jesús que vendría a traer la espada como lo opuesto a la paz? Primero, a los líderes judíos. 2, a la multitud en general. 3, a los mismos discípulos que había enviado. 4, a las mujeres que lo seguían. 5, a las naciones paganas. 3. 3. Bien. Recuerden que hay, no sé si sabían o si vieron alguna vez en Facebook, hay una imagen muy popular que es publicada por los ateos o aquellos que persiguen a la iglesia, donde se ve a Jesús con una espada en su mano y con una cara de venganza y de ira, y dicen, miren, este es el Dios de los cristianos, ¿no? Que él mismo dice que va a traer espada. Pero se pierden totalmente el contexto en el cual Jesús dice esto. Jesús le está diciendo a los discípulos, les está advirtiendo de que por causa de ser cristianos, ellos van a ser perseguidos. En ese sentido, Jesús dice que su vida va a venir la espada, y no paz en términos terrenales y humanos. Pero por supuesto que Jesús viene en última instancia a traernos paz eterna. Bien, entonces esto para que lo recordemos, porque es un texto muy usado por aquellos que persiguen al cristianismo y que sacan textos fuera de su contexto para tomarlo como argumento. Bien, ¿a cuál de las marcas de la Santa Iglesia Cristiana hace referencia Jesús en nuestro texto? Esto, por supuesto que los que estuvieron el domingo pasado deberían recordarlo, ¿sí? Hay 7 marcas de la Iglesia Cristiana, por la cual podemos identificarla, pero ¿a cuál de estas
Santa Cena. de estas marcas, Jesús hace referencia a nuestro texto. A la oración de la alabanza y gratitud, a la Santa Cena, a la cruz, al bautismo o al llamado de pastores. Santa Tres. Cena. Las dos. La cruz. Tres. Tres. Bien, recuerden, todo el tema del estudio tiene que ver con la cruz, sino Jesús mismo menciona, tome su cruz y sígame, ¿no? La cruz. Bien, la cruz en este sentido, voy a hacer la aclaración especialmente para aquellos que no estuvieron, no se refiere a una cruz de madera o al crucifijo, sino a la cruz como la disciplina que Dios ejerce para mantener a sus hijos en confianza y aferrados a la palabra de Dios. Es como una disciplina que Dios, por la cual Dios nos moldea y nos hace buscar más a Él y depender más de Él. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando manda una enfermedad, y en esa enfermedad nosotros vemos que nuestro cuerpo es débil y que nuestros recursos, a veces no hay en el mundo recursos para sanar esa enfermedad. Sin embargo, aquello que sana esa enfermedad es la palabra de Dios, aquella que tiene poder para sanar. Una enfermedad temporal y eterna es la misma palabra. Entonces Dios nos llama a buscar solo en Él y esperar en Él, con esta cruz, ¿no? A eso nos referimos con cruz, con esos padecimientos o sufrimientos que nos llevan más a depender de Dios. Es correcto, es la 3. Ahora, ¿qué significa que los cristianos han de recibir a los discípulos por causa de su oficio? 1. Que cuando reciban la visita del pastor deben darle algo rico de comer y beber. 2. Que tienen que mostrarle cuán buenos cristianos han sido y evitar que descubran evidencia de sus pecados. 3. Que al recibirlos en sus casas deben tratarlos como un buen amigo. 4. Que deben recibirlos como embajadores de Cristo y solicitar de ellos que les sirvan con la palabra, que los consuelen, los reprendan, los aconsejen y que oren y los escuchen. 4. La 4. Cuatro. La 4. La 4. Muy bien, es la 4. Y La 1 también, Pablo. La primera, vos. Diga que Comer sí, y beber. sí. gracias. La primera, vos. Recibirlo, pero la 4. Bien. Sí, por supuesto que uno se alegra con todo eso, pero el texto bíblico, en este caso, y en este caso particular, nos habla de recibir al profeta, o al pastor, o al apóstol, al discípulo, por causa de su oficio. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? Muchas veces las personas tienden a recibirlo a las personas que tienen, por ejemplo, un cargo importante, un cargo de autoridad, un cargo reconocido, y tratan de hacerlo sentir bien, de hacerlo parecer su amigo, de tener una buena charla. Está excelente todo eso, no está mal, pero muchas veces por hacer eso se deja de lado lo otro y lo más importante, ¿no? Que es buscar de ellos que nos sirvan con la palabra, que nos consuelen, que nos reprendan, que nos aconsejen, que oren y que por sobre todas las cosas nos escuchen para ver qué tenemos para decir, qué estamos pasando. Entonces, muchas veces, como hemos hablado la vez pasada, uno tiende naturalmente cuando recibe visita a no querer mostrar a no sacar los trapitos sucios al sol, ¿cierto? Pero realmente muchas veces las visitas pastorales son para que podamos liberarnos de todas esas cosas que nos aquejan y podemos descansar en Cristo. Porque recuerden, el que recibe al discípulo recibe a Cristo, ¿no? Entonces, y Cristo está para perdonar nuestros pecados, para sanar nuestras enfermedades. Entonces no hay mejor oportunidad también que justamente todas esas cosas, esa debilidad que hay en nosotros, que las podamos intercambiar con Cristo y que Él pueda perdonarnos y que Él pueda también exhortarnos a cómo seguir de adelante. Bien, eso con respecto al texto, pero ahora vamos a volver a nuestro tema.
Otra vez, vamos a leer la definición de iglesia. Esta se nos tiene que quedar grabada en la mente, porque es nuestra confesión acerca de lo que es la iglesia. Por favor, algún hermano voluntarioso que quiera leer. Se enseña también que habrá de existir y permanecer una, alcanza a leer, una para siempre, una santa iglesia cristiana, que es la asamblea de todos los creyentes, entre los cuales se predica genuinamente el Evangelio y se administran los santos sacramentos de acuerdo con el Evangelio. Ha de existir para siempre una santa iglesia cristiana, que es la asamblea de todos los creyentes, la reunión de todos los que confían en Cristo como su Salvador, entre los cuales se predica el Evangelio genuinamente y los santos sacramentos se administran de acuerdo con este Evangelio. Bien, repasamos entonces lo que vimos el domingo pasado. La Santa Iglesia Cristiana es la comunidad de todos los santos, la asamblea de todos los que creen verdaderamente en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como su Dios. La Santa Iglesia Cristiana también está oculta detrás de marcas. La séptima marca de la Santa Iglesia Cristiana es la cruz de los creyentes, como la disciplina por la cual Dios los mantiene aferrados a Cristo por la fe. Esta cruz de los creyentes viene de parte de Dios y es la misma cruz de su Señor. Ahora, ¿recuerdan cuáles eran las 7 marcas de la iglesia? La primera, ¿cuál era? ¿Cuál es la primera marca de la iglesia? Que lo que no puede faltar de ninguna manera, La palabra. la palabra de Dios, predicada fielmente. La palabra de Dios. Sí. Segundo, Los sacramentos. los sacramentos. ¿Y el primer sacramento cuál es? Bautismo. El bautismo, administrado conforme al mandato de Cristo. Segundo sacramento. La Santa La Cena. Santa Cena. El sacramento del altar o Santa Cena administrado conforme al mandato de Cristo. ¿Qué otra cosa no puede faltar? ¿Para qué vino Jesús? ¿Qué vino a traernos? Perdón de los... El Evangelio. Perdón. Perdón de los pecados. Entonces no puede faltar el perdón de los pecados. No puede faltar la absolución, que es el ejercicio del oficio de las llaves. Así, para recibir el perdón, con la autoridad de Cristo, ¿qué necesitamos? Pastores, Llamar Pastores. y ordenación de pastores. Llamar, examinar y ordenar pastores. Bien. Esta misma fe que viene al ser perdonado, porque no somos robots, ¿cierto? Somos perdonados y queremos expresar nuestra fe. Entonces, la oración pública de alabanza y gratitud a Dios también es una parte de una marca de la iglesia. Decía Lutero, donde ves que las personas cantan salmos, donde ves que las personas oran a Dios, donde ves que el Padre Nuestro es recitado, donde escuchas confesarse el credo, ahí está la verdadera iglesia cristiana. Y finalmente la última marca de la iglesia dijimos que era La cruz. la cruz de los cristianos como disciplina de Dios. Excelente. Bien. Dicen nuestras confesiones, no faltará la cruz. Si queremos ser cristianos, hemos de prepararnos y acostumbrarnos a la idea de que tenemos por enemigo al diablo con todos sus ángeles y al mundo que nos infligen toda clase de desgracias y padecimientos. Allí donde la palabra de Dios es predicada, aceptada o creída y da frutos, no faltará la bien amada Santa Cruz. Nadie debe pensar que tendrá paz, sino que ha de sacrificar cuanto posee en la tierra, bienes, honor, casa y hacienda, mujer e hijos, cuerpo y vida. Esto le duele a nuestra carne y al viejo Adán, puesto que la consigna es perseverar y con paciencia padecer los ataques y abandonar lo que nos quitan. Por lo tanto, es tan necesario, como en todos los demás artículos de fe, que pidamos sin cesar: amado Padre,
hágase tu voluntad, no la del diablo y la de nuestros enemigos, y de todo lo que quiere perseguir y destruir tu santa palabra o impedir tu reino. Concédenos que soportemos con paciencia cuanto tenemos que sufrir por ello y lo sobrellevemos para que nuestra pobre carne no ceda ni desfallezca por debilidad o por pereza. Esto dice la explicación del tercera petición del Padre Nuestro en el Catecismo Mayor. ¿Cuál era la tercera petición del Padre Nuestro? La primera es: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La segunda, venga a nosotros tu reino. La tercera, hágase tu voluntad, Hágase tu en la voluntad. tierra como en el cielo. bien. Entonces, cuando pedimos hágase tu voluntad, cuando oramos y estamos en aflicción, pedimos al Señor, ¿cierto? Siempre le pedimos al Señor que nos ayude, que nos dé recuperación, que nos devuelva la salud, pero siempre, ¿qué decimos al final? Pero que se haga Tu voluntad. tu voluntad. Y específicamente, el pedido de que se haga la voluntad de Dios está ligada a la cruz. Porque si se hace la voluntad de Dios, entonces no se hace la voluntad del diablo y la de nuestros enemigos, que son los que quieren perseguir y destruir la santa palabra de Dios. En esta aplicación del Padre Nuestro, en el Catecismo Mayor, Lutero expone y dice detalladamente cómo cuando hay una iglesia donde se enseña la verdad y la gente cree en la verdad de Cristo y confía en Cristo como su Salvador, al diablo eso le produce ira, le produce enojo y venganza y quiere hacer todo lo posible para que la palabra no sea enseñada, ¿no? Entonces, esta es nuestro pedido delante de Dios y nuestra mejor defensa en contra del diablo y todos los que quieren perseguir y destruir la palabra de Dios y su iglesia, ¿no? Y al mismo tiempo, pedimos en esta petición que nosotros, personalmente, como cristianos, podamos soportar con paciencia todo lo que tenemos que sufrir por la persecución del diablo y del mundo, y que podamos sobrellevarlo para que nuestra pobre y débil carne no ceda, es decir, que no pierda la fe ni desfallezca por causa de nuestra propia debilidad o pereza. Todo eso significa cuando pedimos hágase tu voluntad. Así entendemos esta estrofa del himno Castillo Fuerte, ¿no? Que dice, que suena a veces un poco chocante, ¿no? Que dice, que lleven con furor los bienes, vida, honor, los hijos, la mujer, todo ha de perecer, de Dios el reino queda. ¿Bien? Esto hace eco de lo que estamos aprendiendo, ¿no? Todas las cosas que son del mundo, que son terrenales y que son creadas y hechas en este mundo, pasarán. Pasarán nuestros bienes, nuestra casa, nuestro dinero, nuestra propia vida pasará. Toda nuestra reputación u honor pasará. Nuestros hijos, nuestra mujer, nuestro matrimonio, ya no será como en la tierra, una unión temporal. Todo ha de perecer, pero de Dios el reino queda. Y nosotros, que nos confiamos en Él, también permaneceremos junto con esta palabra, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No. No. ¿A nadie le había chocado cuando cantó esta estrofa del himno Castillo Fuerte? No. ¿O no prestaron mucha atención? Es el himno que más me gusta, pero la verdad es que no lo había visto de esa forma. Yo sí. ¿Sí? Sí, está claro. Es interesante, ¿no? Porque uno dice, bueno, pero si Dios me ama, ¿cómo va a estar diciendo, cómo estamos cantando que yo puedo perder mis hijos, que puedo perder a mi mujer, que puedo perder mi vida, que puedo perder mi honor, mis bienes? Entonces, son preguntas que uno tal vez se hace, especialmente en los tiempos más difíciles, ¿no? ¿Cómo es que Dios permite que me pase esto, ¿no? Okay. Bueno, esto es lo que está enseñándonos Jesús, y por eso también insiste tanto en su palabra acerca de la cruz, de que nuestro tesoro no está en la tierra, sino que nuestro tesoro está en los cielos. Bien, y ahora esto es el pie para hablar acerca del oficio
de mártir, por la vocación de mártir. ¿Qué es un mártir? El que muere a causa de. El que muere a causa de, bien. ¿Qué más? Sacrifica su vida y todo en pos de un pensamiento. Bien, sacrificar vida y todo lo que tengo por defender mis ideales, mis pensamientos. Bien. En este caso por Cristo. Bien, en este caso por Cristo, en el contexto de la palabra de Dios, de la Biblia, ¿sí? De la vida de iglesia, bien. ¿Alguien quiere agregar algo más? ¿Tú? ¿Alguien sabe de dónde viene esta palabra? ¿Por qué se llaman mártires aquellos que mueren? Es lo que pasan por un martirio. Ajá. Claro. Pero el martirio... Sufrimiento físico. Bien. Padecimiento físico. Uh-huh. ¿Para ser mártir hay que morir? Sí. ¿Sí, dice Leo? Sí. Ajá. Sí. ¿Todos dicen que sí? Bien. Sí. Bien. La Real Academia Española, en su diccionario, dice algo muy parecido a lo que ustedes dijeron, que es una persona que muere o sufre grandes padecimientos en defensa de sus creencias o convicciones. Acá da lugar para que un mártir no muera, no necesariamente muera, pero que sufra grandes padecimientos, ¿no? Bien. Pero para nosotros, ¿estamos de acuerdo en que para nosotros está casi que impregnado el sentido de que tiene que morir por defender sus convicciones? O sea, ¿alguien puede ser mártir y no sufrir, por ejemplo? ¿No sufrir o no morir? No. Para nosotros no, claro. Vamos a ver ahora en términos bíblicos qué nos dice específicamente el Nuevo Testamento con respecto a esto. Bien, en el Nuevo Testamento la palabra mártir viene del griego martis, que significa testigo. Eso significa mártir. Viene del griego, y un mártir en griego es simplemente un testigo. Alguien que confiesa o que es puesto ante un tribunal, por ejemplo, para decir la verdad. ¿Cierto? Por ejemplo, como cuando hay un juicio y llaman a uno, dicen, vamos a llamar a uno de los testigos. Entonces va y se sienta el testigo al costado del juez y tiene que decir su versión de los hechos. O le hacen preguntas y él tiene que decir la verdad, ¿cierto? Y antes de hablar, él tiene que jurar. ¿Y qué tiene que jurar? Que dirá toda la verdad y nada más que la verdad. Bien, exacto. Entonces, cuando Jesús envía a sus discípulos, los envía como mártires. Le dice, ustedes son testigos, Lucas 24. En la ascensión, si recordarán la historia. ¿Qué le está diciendo? Ustedes son mis mártires. También le dice, serán mis testigos, ya en el libro de Hechos. Serán mis mártires. ¿Sí? Entonces, los apóstoles mismos, en el libro de Hechos, varias veces dicen, somos testigos, somos mártires. Y también un aspecto que agregan es que Dios los escogió de antemano, Hechos 10:41. Y el testimonio, o la martiría, que viene del griego, significa testimonio, evidencia, reputación. El martirio o martirión es una oportunidad de testificar en muchos casos, ¿no? Pero fíjense, nosotros hoy en día no podemos separar, para nosotros no es divorciable que un mártir tenga que sufrir o tenga que morir, ¿cierto? Pero en el Nuevo Testamento, mártir significa testigo solamente. O sea, en el griego, ¿no? Bien. En el Nuevo Testamento, la palabra mártir entonces no significa otra cosa que testigo. El hecho de que el término esté ligado hoy en día a la cruz y el sufrimiento
tiene que ver con que es imposible separar el testimonio cristiano de la cruz de Cristo. Los cristianos confiesan a su Señor, y su Señor es el Cristo crucificado. Así dice el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 al 5. ¿Alguien quiere leer? Por favor. Así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con palabras elocuentes ni sabias. Más bien, al entrar entre ustedes, me propuse no saber de ninguna otra cosa, sino de Jesucristo y de este crucificado. Ni mi palabra ni mi predicación se basaron en palabras persuasivas de sabiduría humana, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Gracias. Entonces, un mártir o un testigo de Cristo no se caracteriza, como habíamos hablado domingos anteriores, por ser una persona necesariamente con buena dicción o bien elocuente con predicaciones cautivadoras. El que es testigo de Cristo, el que es un mártir, es como dice el apóstol Pablo. Cuando fue a anunciar a las iglesias el testimonio de Dios, lo hizo queriendo saber de ninguna otra cosa, sino de Jesucristo y de este crucificado. Y ahora vamos a ir expandiendo más un poco esta idea. Ahora tenemos a Lutero. Lutero decía que todo el conocimiento de Dios, todo lo que Dios hizo y hace por nosotros específicamente para salvarnos, solamente lo podemos entender a la luz del Cristo crucificado. Por eso esta pintura tan famosa de Lutero predicando con la mano izquierda sobre la Biblia, sosteniendo la Biblia, como diciendo, me estoy basando en la Biblia solamente, y apuntando con el otro dedo hacia el Cristo crucificado, y por otro lado la gente mirando a ese Cristo. La gente no mira a Lutero predicando, porque lo importante no es el predicador, sino a quién apunta el predicador, que es el Cristo crucificado. Y eso es una característica de los mártires. Los mártires no se apuntan, los verdaderos mártires no se apuntan a sí mismos, no hablan de sí mismos, hablan de alguien más. Y ese alguien más es Cristo Jesús en la cruz. Testigos de Cristo. Un mártir, en el sentido del Nuevo Testamento, es un testigo enviado por Cristo que confiesa delante del mundo las obras de su Señor. Dice Lucas 24, 46 al 48. Así está escrito, y así era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de los pecados, en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. De esto ustedes son testigos. Esto le dice Jesús a sus discípulos. Este es el testimonio que ustedes tienen que dar. No tienen que ir a hablar de cuántos pescados saqué, cuántos ciegos le volví la vista, de cuántos milagros hice. Pueden hablar de eso, pero lo más importante y lo central es que Jesús padeció y resucitó de los muertos para que en su nombre se predique arrepentimiento y perdón de los pecados. La fidelidad del testimonio. La fidelidad del mártir no está en su piedad, sino que está en el contenido de su testimonio y en que éste sea el mismo que su Señor mandó. Es decir, ¿en qué se basa, qué nos podemos basar para decir si el mártir es fiel o no? No necesariamente en si es buena o mala persona, o si es mejor persona que otro, en cuanto a sus buenas obras, sino en que su enseñanza esté enfocada en aquello que Jesús mismo mandó. Recuerden que habíamos hablado de la iglesia apostólica, y que Jesús le mandó a sus apóstoles enseñar las cosas que Él les había mandado, no la ocurrencia que a ellos se les venga a la mente durante su ministerio, sino que ellos debían transmitir y enseñar lo mismo que Jesús mismo les había mandado. Y cuando el testimonio de los mártires o de los apóstoles, de los testigos de Cristo, es claro y es fiel, solamente puede traer dos respuestas de parte del mundo. Una es fe y confianza, y la otra es incredulidad y rechazo. Puede ser que hay gente que reaccione con tibiez o con
tal vez con indiferencia, pero cuando el testimonio realmente es fiel y claro, es blanco y negro, no hay grises entre medio, ¿no? Bien, confesando a Cristo. Un verdadero mártir, como dijimos, no habla de sí mismo. Su testimonio es sobre la obra de Cristo, lo que Jesús hizo para salvar al mundo, incluso a él o a ella, ¿no? Con su testimonio, el mártir apunta a Cristo. ¿Recuerdan la imagen de Lutero? El testimonio de un mártir no es sobre los cambios que Dios hizo en su vida. Por ejemplo, hay muchos que les gusta decir, dejé el alcohol, dejé las drogas, antes era malo y ahora soy bueno, desde que conocí a Jesús mi vida cambió, etc. Pero ese no es el verdadero testimonio de un mártir de Jesús, porque no apunta a la persona, no apunta al mártir en sí, a sus obras, sino apunta solamente a las obras de Cristo. Y ahora una pregunta, ¿por qué es peligroso y por qué no es seguro que el mártir dé testimonio de un cambio en su vida? ¿Por qué creen? ¿Se entiende la pregunta? Pablo, si la puede repetir, por favor. Sí, porque dijimos que el testimonio fiel de un mártir siempre habla de lo que Cristo hizo, de lo que Jesús hizo para salvar al mundo, o a él o a ella, ¿sí? Que el mártir, el testimonio fiel de un mártir, no es sobre los cambios que Dios hizo en su vida. Por ejemplo, desde que conocí a Cristo dejé el alcohol, dejé las drogas, antes era malo y ahora soy bueno, o desde que conocí a Jesús mi vida cambió. ¿Por qué no es seguro? ¿Por qué no es confiable cuando uno da un testimonio de esta manera, diciendo, cuando conocí a Jesús, cambié? Mucho dice. Porque puede ser temporal solamente. ¿Cómo? Porque puede ser temporal, puedes estar un mes bien y al mes que sigue caer. Porque todos somos pecadores, pues. Sí. El principio teológico es que todos somos pecadores. Bien. Las dos respuestas que escuché son buenas. Bien. ¿Alguien más? Justamente porque el único lugar seguro para nosotros, primero que nada, es Cristo. Entonces, uno puede estar convencido de que desde que conoció a Cristo dejó el alcohol, pero uno nunca puede hablarle a otra persona y darle alguna garantía de que la garantía o la seguridad de su salvación va a estar en que Jesús le dé un cambio de su vida. ¿Por qué? Porque como dice Boris, todos somos pecadores y todos podemos volver a caer y tener una recaída. Entonces, mientras dejé el alcohol y no volví, está Jesús conmigo. Pero en un momento de bajón, donde no pude evitar volver a esa práctica, a ese vicio, ¿quiere decir que Dios se apartó de mí? No, ¿no es cierto? Entonces el único lugar seguro solamente para el testimonio cristiano es la obra de Cristo. Y siempre un predicador fiel va a apuntar a Cristo y nunca puede ni debe apuntar a su obra, a su propia obra personal, ¿no? Aunque para muchos, ¿por qué traigo esto? Porque para muchos el testimonio cristiano es eso. Esta persona va a dar su testimonio. ¿Y de qué habla? De cómo Dios cambió su vida, ¿no? Por eso. Bien. Fíjense el gran ejemplo de Juan el Bautista. Juan el Bautista no habla de sí mismo. Juan el Bautista era la persona que Jesús alaba, como que no había hombre más piadoso que él. Sin embargo, Juan el Bautista nunca habla de sí mismo. Dice el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran, ¿tú quién eres? Juan confesó, dice, y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Juan vio que Jesús venía hacia él y dijo,
este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Fíjense, otra vez el dedito apuntando, ¿no? El dedito apuntando, el mismo dedito que tenía Lutero, apuntando hacia el Cristo crucificado, es el mismo que está Juan el Bautista, que es el que tiene la túnica roja, que le está predicando, o le está dando su testimonio a un hombre, ahí a la izquierda, acerca de que Él es su Salvador, el que está colgado en la cruz, no el que está hablando. ¿Se entiende? El martirio es un don. Un verdadero mártir no busca el martirio, sino que tanto la oportunidad para confesar como la misma confesión son enviadas por Dios. Dice Mateo 16, ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, habíamos visto esto, y habíamos visto que la revelación viene de parte de Dios. Y es un don, no es algo que uno descubre, no es algo que uno alcanza, sino que viene como un don, como un regalo de Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque a lo largo de la historia, y lo vamos a ver el domingo siguiente, hubieron muchos que, como Jesús dijo, el que pierda su vida por causa de mí, la ganará. Entonces muchos dijeron, bueno, voy a morir por Jesús. Y no es chiste. Y fueron y se ofrecieron como mártires. Pero saben que lo más chistoso es que, por más que no es chiste, termina siendo chistoso, porque la mayoría que comienza con el martirio como una iniciativa propia, al final se termina acobardando. Y realmente no produce los frutos para los cuales el martirio fue establecido. Entonces, de vuelta, el verdadero mártir, el mártir de Cristo, no busca el martirio. No es algo que buscamos, ni siquiera es algo que nosotros querramos pasar por la muerte para dar testimonio de Cristo, sino que esta oportunidad solamente viene si Dios así lo dispone. ¿Recuerdan el texto que leímos anteriormente, donde habíamos, a ver, de los apóstoles, que dice en Hechos 10:41, que los apóstoles dijeron, somos testigos, somos mártires, que Dios escogió de antemano. Está todo dentro del plan de Dios. Si no está dentro del plan de Dios, entonces es iniciativa humana, y si es iniciativa humana, no lleva ningún fruto, no termina bien. Entonces el martirio no es una paga por el pecado. No. No estamos pagando el castigo por un crimen que cometimos. No. El martirio es propio del Evangelio. El Evangelio mismo trae consigo la cruz. Y es parte de nuestra vida, parte de nuestra fe. ¿Sí? El propósito del martirio. Así como las cruces, dijimos que las cruces y los padecimientos del cristiano son disciplina para aferrarse por la fe a Cristo, Dios no usa el martirio como una prueba de fidelidad del mártir, sino que a través de ello busca convencer a aquellos que están débiles en la fe, dando testimonio de que no hay don, tesoro o bien sobre la tierra más sublime que la verdadera fe. Por eso el propósito del martirio siempre excede al mártir en sí. Cuando Dios va a llamar a alguien al martirio, estimados hermanos, no tiene que ver con esa persona. Dios está pensando en otras personas, básicamente. Y está pensando en mostrar cómo no hay nada más importante entre nosotros y en este mundo, nada de lo creado más importante, un don más sublime y más deseable que la fe. El poder aferrarnos a Cristo, confiar en Él por sobre todas las cosas, que es el primer mandamiento. ¿Sí? Por eso no hay nada más importante. Entonces no tiene que ver el martirio con una prueba de fuego del cristiano, donde Dios va a ver, bueno, a ver Leo, si sos capaz de soportar, a ver cuánta
cuántas persecuciones y cuántas burlas sos capaz de soportar en mi nombre. No, no tiene que ver con eso. Sino que Dios tiene otros propósitos, ¿no? Por ejemplo, cuando uno ve y escucha acerca de cómo otros murieron confesando su fe a pesar de tanto sufrimiento, cómo fueron confrontados a renegar de su fe y a maldecir a Jesús, y ofreciéndole muchas otras cosas, muchos otros bienes, y aún así estos se aferraron a la fe por sobre todas las cosas. Eso también nos motiva a nosotros y nos reconforta en que no estamos solos en este mundo y que nunca lo estuvimos, sino que Cristo mismo está ahí presente para fortalecer a su iglesia. Pero nos fortalece y nos da confianza no porque nuestros antepasados hayan sido grandes héroes, sino nos fortalece porque podemos darnos cuenta de que solo ellos pudieron soportar esa prueba tan difícil porque solo Cristo estuvo con ellos. Porque no hay otra forma de que ningún ser humano soporte una prueba tan fuerte como ser confrontado con la muerte y los sufrimientos y no querer escapar de ello. Solo se pudo soportar porque Cristo estuvo con ellos. Entonces no se trata de grandes héroes de la fe, sino de cómo nuestro Señor está con nosotros aún en los momentos más difíciles. Y por eso el martirio es una prueba, más que de fe del mártir, es una prueba de que Dios está con nosotros, su iglesia, caminando y presente aún en los momentos más difíciles y que no se va a apartar de nosotros, sino que nos va a llevar a la vida eterna, aún incluso en medio de la muerte. Entonces, ¿quién es un mártir? Todo el que confiesa al único y verdadero Dios es un mártir. Así dice Mateo 24:9. Entonces los entregarán a ustedes para ser torturados y los matarán, y todos los odiarán por causa de mi nombre. Esto es la profecía que Jesús dice sobre sus apóstoles. ¿Ustedes sabían que todos los apóstoles de Jesús fueron martirizados? La mayoría tuvieron muertes crueles. Excepto Juan. Excepto Juan, que murió anciano, exacto. Bien, muchos dicen que Jesús también por eso dice que él amó mucho, pero bueno, eso no sé. Pero bien, gracias Boris por la aclaración. Pero aunque no murió así, él también fue perseguido, ¿no es cierto? Claro. Tuvo que... Sí. No murió de manera violenta, pero él también sufrió persecución. Exactamente. Siempre hay persecución. Y es que todos somos mártires, hermanos, desde el bautismo. Así dice Santiago capítulo 2, versículo 7. ¿Acaso no son ellos los que blasfeman contra el precioso nombre que fue invocado sobre ustedes? Entonces, el apóstol Santiago está hablando de que hay gente que blasfema o maldice el precioso nombre, que es el nombre de Jesús, que fue invocado sobre ustedes, el nombre que fue invocado sobre nosotros en el día de nuestro bautismo. Por llevar el nombre del Señor, todo el mundo nos odiará. Así dice Lucas 21:17, por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará. Bueno, es casi lo mismo. Sí. Entonces, todos somos mártires. Pero, obviamente, no necesariamente tiene que ver con que vamos a ser mártires el día que muramos, cuando somos confrontados por alguien a negar nuestra fe. No, todo el tiempo, como habíamos dicho la vez pasada, sufrimos padecimientos y aflicciones, sufrimos la cruz. Y desde el día de nuestro bautismo, que murió nuestro viejo hombre, o que fue ahogado, como dice Lutero, y así también todos los días necesitamos ahogar a este viejo hombre. Y ahí estamos en la lucha, ¿no? Entre morir al pecado, pero renacer a la vida que nos da el Espíritu de Dios. Bien, continuamos. La vocación de mártir. Si bien es cierto que todos los cristianos son mártires por causa de su bautismo, porque allí fuimos marcados por la cruz y llevaremos esa marca hasta el final de nuestras vidas. Pero también los apóstoles, obispos y pastores y todos los que ocupan un lugar de servicio público con la palabra
son además mártires por causa de su oficio. Es decir, a la cruz que tenemos todos los cristianos, a estos oficios públicos de la palabra se le agrega otra cruz. Entonces, generalmente, los mártires o los principales perseguidos en la iglesia siempre se empieza por aquellos que están, por sus líderes, ¿no? Son los primeros que el diablo quiere hacer caer o que el mundo va a perseguir. Además, la Santa Iglesia Cristiana es mártir por causa de su confesión ante Dios y el mundo. Imagínense, les doy un ejemplo concreto. Nosotros como iglesia tenemos colegios, ¿cierto? Tenemos instituciones que también son parte de nuestra iglesia. Y ahora con las nuevas leyes de educación, que hicieron cambios y modificaciones con respecto a cómo se enseña sobre la sexualidad, por ejemplo. Hay muchas cosas. Ley de inclusión, gracias. Que no conviven, obviamente, con nuestra fe y con nuestra enseñanza. Y que años anteriores no teníamos tanto problema, ¿no? Porque podíamos enseñar que el hombre fue creado, o el ser humano, como hombre y mujer, ¿cierto? Varón y hembra. Sin embargo, hoy, si llegamos a hacer como una exposición pública o llegamos a gritar muy fuerte este tipo de enseñanzas, va a aparecer la persecución, va a aparecer la cruz, ¿cierto? Y eso lo viven aquellas personas, por ejemplo, como el director de nuestros colegios, que es nuestro hermano Armando, que tiene muchas luchas diarias con respecto a esto, y no solamente con la ideología de género, sino con otro tipo de ideologías que no conviven con el cristianismo, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, la iglesia cristiana también es mártir por causa de su confesión ante Dios y ante el mundo. Porque recuerden que habíamos hablado de que la confesión de la iglesia, la confesión de fe, tiene estas dos aristas. Una, que es que confesamos ante Dios, donde lo reconocemos a Él, y otra que confesamos ante el mundo, ante nuestros iguales, quién es el verdadero Dios y cuál realmente es la verdad. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahora? No. Ok. Vamos a un pequeño verdadero y falso. Mártires verdaderos son solo aquellos que mueren por confesar la verdad. ¿Verdadero o falso? Falso. 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 Bien. Falso. La Iglesia Católica sí dice que... Escuché solo la Iglesia Católica dice... Fue Armando. Pero no dice que son muertos. Dice que la Iglesia Católica dice que son los muertos. Gracias por la aclaración. Bien, no sabía eso. Uy, se me escapó. Bien. Un cristiano en su libertad puede escoger si se hace mártir o no. Falso. 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 Ya se me escapó igual, pero... No, que sabíamos. Está bien. Confío en ustedes. Confío en ustedes. Bien. Exacto. El martirio dijimos que no es algo que se escoge, sino que es algo que viene de parte de Dios y que Dios predestina de antemano. Bien. El martirio es hablar de lo que Cristo ha hecho para cambiar mi manera de vivir. Falso. 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 Sí es hablar de lo que Cristo ha hecho, pero no acerca de cómo cambió mi manera de vivir, de cómo antes yo era un pobre argentino borracho y ahora soy un chileno hecho y derecho. No. Ahora un chileno borracho. Ahora soy chileno, exacto. Ese fue Armando, no fui yo. Bien. Falso. Si el Señor me quiere para ser un mártir de la fe, Él mismo me proveerá de lo necesario para hacer lo correcto. Verdadero. Verdadero, excelente. Verdadero. Bien. Me acuerdo de la micro. Esto también es consolador, porque el martirio no es algo que nosotros necesitamos manejar. Recuerden que no es una prueba de fe. El martirio es un instrumento que Dios utiliza incluso para hacer crecer su propia iglesia.
Bien. Ya esta es una consulta, Pablo. Sí. Cuando hablaste antes, cuando empezaste de los mártires, dijiste lo chistoso, no sé, que había gente que se había, no sé, ofrecido muerte, algo así, y por ellos mismos. ¿Te referías también a los primeros cristianos? Sí. Bueno, no a los primeros cruzadas. cristianos, pero a quién Las se cruzadas, por ofrecía. ejemplo. Están llenos eso. Sí, sí, de hecho, bueno, el domingo que viene vamos a ver ejemplos concretos de mártires. Vamos a estudiar la vida de algunos de los mártires, tanto de los primeros siglos de la Iglesia como también en la época de la Reforma, que vamos a ver cómo se repiten los elementos y las características de un mártir, ¿no? Pero donde así hubieron realmente, como dijimos hoy, personas que como tomaron este texto que dice de Jesús, que dice, el que pierda su vida por mi causa, la hallará. Entonces, entendieron el martirio como una buena obra que ellos podían hacer para ganarse el cielo. Pablo. No, sí. ¿Juana de Arco? No. ¿Alguien pidió para hablar? Pablo, yo quería preguntar algo, en realidad una aclaración, porque solo como desde el lenguaje, ¿no? Porque me parecía un poco contradictorio, si bien todos los cristianos, o todos somos mártires desde el punto de vista de testigos, entonces, ¿por qué en la última verdadero y falso que hicimos acá, pareciera que está señalando que el martirio es algo específico y especial, por decirlo de una manera? No sé si me explico. Claro. Y yo lo entendí. Con la última, gracias, sí. Yo me refiero cuando me refiero a mártir de la fe, me refiero justamente a eso que dijimos hoy, ¿no? Al morir por causa del Evangelio. Gracias por la aclaración igual, porque hubiera sido bueno aclararlo mejor. Pero sí. Entonces, cuando yo me refiero en este último caso, todos somos mártires de nuestra fe, pero entonces debería decir, si el Señor me quiere para ser un mártir que muere defendiendo su fe o confesando su fe, Él mismo me va a proveer todo lo necesario. Pero en realidad esto también se aplica a la propia vocación cristiana, ¿no? Y si el Señor me hace pasar por una enfermedad, tal vez muchas otras personas que puedan ver cómo uno, a pesar de todo, no reniega de su fe, sino que se mantiene. Entonces, pero generalmente es difícil, no imposible, que una persona no creyente comience a creer a partir de eso, pero sí es muy consolador y reconfortador para los que sí creen, para fundamentar más y afirmar más la fe, ¿no? De uno, de ver cómo Dios sostiene, ¿no? Y poder ver a la luz de los sufrimientos de Cristo cómo el Señor sigue sosteniendo a hombres pecadores y débiles como nosotros con un testimonio firme y fiel. Porque, como digo, ningún ser humano puede hacerle frente a los temores de la muerte por sí mismo, si Dios no está con él, ¿no? Entonces, por eso también hoy decía que era chistoso, porque aquellos que buscaban su muerte de manera voluntaria o espontánea, esta gente finalmente terminaba acobardándose, ¿no? Porque no estaba Cristo realmente con ellos, sino que eran movidos por su propia voluntad humana. Pero bueno, vamos a ver algunos ejemplos de eso el domingo que viene. No sé, ¿aclara Mandy y Marianela? Sí. Sí. ¿Cómo vamos a seguir viendo? Bien, la iglesia también entonces como un grupo de personas también confiesa. Y la iglesia luterana también, al finalizar de sus escritos confesionales, encontramos esta declaración o esta confesión previa, que es previa a la firma de los documentos, en este caso la fórmula de concordia, donde no son los que compusieron necesariamente la fórmula de concordia, sino aquellos príncipes que sí se afiliaron a esa confesión y declaración de fe, que luego de haber enseñado todos los artículos sobre el bautismo, sobre el Evangelio, sobre qué es la ley del Evangelio, etcétera, etcétera, sobre la Santa Cena y tantas otras cosas, una vez que confesaron lo que creen o la verdad sobre eso, ellos dicen lo siguiente: por eso,
en la presencia de Dios y de toda la cristiandad, entre nuestros contemporáneos y nuestra posteridad, deseamos testificar que la presente explicación de los artículos ya controvertidos y aquí explicados, y ningún otro, es nuestra enseñanza, nuestra creencia y nuestra confesión, mediante la cual, por la gracia de Dios, apareceremos con corazones intrépidos ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, y por la cual daremos cuenta. Fíjense, el lenguaje que se utiliza aquí es un lenguaje de martirio. Es un lenguaje de que los confesores no entendían los artículos de fe como mera doctrina intelectual, sino como algo, como un producto de la razón. Perdón. Sino que ellos veían y sabían y entendían que al confesar el bautismo salva, se puede bautizar niños y adultos, al confesar que el verdadero cuerpo y verdadera sangre de Cristo están verdadera y realmente presentes en el pan y el vino. Esa es su confesión delante de Dios, y no solo y de sus contemporáneos y de toda la posteridad, es decir, delante de nosotros. Con esto ellos quieren esta es la fe con la cual ellos quieren presentarse delante de Dios. Entonces, por eso nosotros somos una iglesia confesional, porque tenemos no solamente una fe, sino una fe que declara y que confiesa a Cristo y a todo lo que se relaciona con nuestro Señor, ¿no? Y así continúa, dice, no hablaremos ni escribiremos nada, privada o públicamente, contrario a esta confesión, pero sí intentamos, por la gracia de Dios, atenernos a ella. En vista de esto y en temor de Dios, e invocándolo a Él, hemos deliberadamente suscrito con nuestros nombres, con nuestras propias manos. Y así termina, y después vienen la firma de los confesores, nuestros padres en la fe que firmaron con su nombre diciendo, esta es nuestra fe, ¿no? Entonces, una de las cosas que vemos aquí es que ellos consideran la misma confesión de la iglesia como un don. Por eso dice que ellos intentan, por gracia de Dios, atenerse a ella y no enseñar ni escribir nada contrario a esa confesión. Y que en el temor de Dios, ellos no se están jactando, diciendo, esto es lo que nosotros creemos y ustedes no saben nada, romanos ignorantes. No, ellos dicen, en temor de Dios, invocándolo a Él, nosotros suscribimos con nuestros nombres, ¿no? Con nuestras manos. Y esto es lo que nosotros creemos, esta es nuestra fe. Con esto nos sentamos ante el tribunal de Jesús y confesamos a Él como nuestro Salvador y todo lo que eso implica, que es básicamente lo que tenemos en nuestras confesiones, ¿no? Bien. Una pregunta. ¿Estamos preparados para el martirio? Porque el Señor es claro. Si me niegas, te niego. Si me confiesas, te confieso. Sí, con la ayuda de Dios. Sí, estamos preparados al martirio. Sí, Bien. con la ayuda También, de Dios. Pablo, también por lo que yo estoy, no sé, sacando conclusiones de este estudio también, por lo menos pensaba que asociaba siempre la palabra de mártir y martirio a la gente que moría, obviamente, que sabemos que sí. Pero también hay otro tipo de martirio a los cristianos, no necesariamente tienen que morir, ¿no es cierto? Por ejemplo, persecución, enfermedades, ¿no es cierto? O, no sé, pobreza en algunos casos. ¿También a eso se refiere con el martirio? Sí, totalmente. No es en el concepto solamente de muerte, de dar la vida. No, es que, mire, o sea, sí es en el concepto de muerte, pero lo que pasa es que la enfermedad es propia de la muerte. Entonces o sea, sí es así como usted dice, pero es porque todo esto, todos los padecimientos y sufrimientos son porque estamos en un cuerpo de muerte. Pero sí, una enfermedad y cómo reaccionamos ante esa enfermedad
Porque uno puede enfermarse de, por ejemplo, de una enfermedad terminal y terminar renegando de Dios. Decir, Dios, ¿cómo me pasó esto a mí? ¿No? Entonces Dios puede decir, bueno, Perfecto. ¿y por qué no a ti? ¿Por qué me niegas? Ahí Claro. estaría. El Señor es claro, si me niegas te niego y si me confiesas te confieso. Bien, ahora voy a agregar algo a la pregunta. ¿Estamos humanamente preparados para el martirio? No, No, somos pecadores. no absoluto, humanamente no. Es que yo le iba a decir al principio, no. Sí, con la ayuda No de Dios, estamos igual que en el preparados. bautizo, en la confesión, sí, con la ayuda de Dios. Bien, está bueno eso que trae Boris, porque esto es propio también de nuestros rituales en la iglesia. Siempre que, por ejemplo, cuando se instituye, por ejemplo, a alguien, o se bendice a la comisión directiva, o se instala un pastor, o en el bautismo, como dijeron por ahí, todo es sí con la ayuda de Dios. Y la de Dios. Si no, estamos totalmente perdidos, ¿no? Humanamente. Entonces, humanamente no estamos preparados, somos siervos inútiles. Pero sabemos, lo que sí sabemos es que si el Señor requiere de nuestro testimonio, sea en enfermedad, sea en persecución, sea ante la tortura o lo que sea, Él mismo nos va a preparar y Él nos va a sostener firmes en la confesión, ¿no? Y ese debe ser nuestro consuelo y en eso debemos tenerlo bien claro. Porque, como dijimos hoy, el martirio no es una prueba para nosotros. Tiene otro propósito que excede al mártir. ¿No? Está más allá. Nosotros somos tentados siempre a pensar en nosotros mismos y encerrarnos en nuestro propio cubo, en nuestra propia vida, en nuestro propio universo, en nuestra propia burbuja. Pero Dios tiene un propósito más grande con el testimonio cristiano, con el martirio en sí. Y uno no va a escoger nunca ni la forma, ni el lugar, ni el cómo, ¿no? Dios dispone de todas estas cosas. Y qué bueno que Dios sea el que dispone de estas cosas, porque siempre cuando Dios dispone de las cosas, cuando nacen de su voluntad, es porque Él nos va a sostener. Dios nos libre de que nosotros seamos los que querramos disponer de cómo hemos de confesar nuestra fe, de cómo y dónde hemos de hacerlo, ¿no? Siempre por eso es consolador volver a la vocación, a donde Dios nos llama para servir. Ese es el lugar seguro, ¿no? Entonces, Dios es el que sostiene al mártir. Por eso dice el apóstol Pablo a aquellos que dicen, sí, que Dios me mande a tal lugar porque yo voy a responder, voy a confesar su fe, estoy preparado. Así dice el apóstol Pablo, el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. Exacto. Entonces, pero así también nos consuela diciendo, a ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel. Y recuerden esto, Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. Esto es muy importante, especialmente para aquellos que estamos viviendo en carne propia. Tantas cosas estamos viviendo, hermanos, hoy en día. Las aflicciones, las más famosas hoy en día es el COVID, pero con el COVID hay tantas otras cosas. Por ejemplo, lo que manifestaban unas hermanas, con el caso de Daniela, por ejemplo, que decía que triste es que perder a un familiar, en ese caso su tío, y no poder estar ahí para despedirlo, ¿no? Simplemente saber que se fue y se fue, ¿no? Tener que lidiar con eso, ¿no? Entonces, si uno se encierra en ese círculo y preguntándose por qué y cómo, uno nunca sale de ahí. Pero Dios es el que otra vez con su palabra nos saca de nuestra burbuja y nos pone la mirada en la cruz de Cristo, ¿no? Sabiendo que tenemos una esperanza, que no todo está perdido. Nuestras enfermedades también, o nuestros propios pecados terminan por encerrarnos en nosotros mismos. Y cuando nos encerramos en nosotros mismos y miramos solo nuestro ombligo y nuestra debilidad, vemos muerte, vemos soledad, vemos perdición, vemos desesperanza, ¿no? Entonces así decía Martín Lutero, mientras me vi a mí mismo y a mis pecados, vi imposible salvarme. Pero cuando vi a Cristo muriendo por mis pecados, vi imposible perderme.
Que esa debe ser nuestra confianza y nuestra seguridad. No en nosotros, sino fuera de nosotros. En esa cruz donde nuestro Señor murió para que nosotros tengamos vida eterna. Y recuerden que Jesús es el mártir por excelencia. Él es el testigo fiel y el primer mártir de todos. Por causa de Él existen todos los otros martirios. Él está verdaderamente presente con todos aquellos que confiesan su nombre. Como dice en Apocalipsis también, capítulo 1, versículo 5. Jesucristo, el testigo fiel. Y así decía el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, donde habíamos comentado que es el llamado del apóstol, del maestro a su discípulo Timoteo, al martirio. Lo está invitando a seguir sus pasos. Le dice, esta es palabra fiel. Si morimos con Él, o sea, con Jesús, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Y en eso descansamos, en que nuestro Señor es testigo fiel y no puede negarse a sí mismo. Y todo lo que Él nos prometió, por más loco que sea, por más irracional que sea, de que puede perdonarnos hasta el último y más difícil e impuro pecado, Él lo prometió y Él lo hará, porque Él no puede negarse a sí mismo. No puede contradecirse. Entonces, nos aferramos a las promesas de nuestro Señor, nos aferramos por medio de la fe al perdón que tenemos gracias a Él, y ese también es el motor que nos lleva a atravesar todas nuestras dificultades y nuestras luchas, y que nos lleva a confesarlo a Él como nuestro Salvador. Amén. Cuando llegué y fui por primera vez a la capilla, o sea, conocí esta congregación, lo primero que vi fue el cartel negro, que es como una pizarra, que estaba en el frente, que ahora lo sacaron, pero que tenía alguna información, y tenía una frase de Lutero. ¿Recuerdan qué decía esa frase? No sé quién la escribió. No entiendo. Es ese que guardó Leo. ¿Recuerda qué decía? No recuerdo. Sopaipilla 2x1, no. Decía, la fe verdadera necesita aferrarse a Cristo. No me acuerdo de ese cartel. ¿No? Bueno, ahora lo vamos a volver a poner en algún momento. Sí, hay que ponerlo. Bien. Entonces, desesperamos de nosotros mismos y esperamos solo en Él y confiamos solo en nuestro Señor. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús hasta la vida eterna. Amén. 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 Bien, hermanos, lo voy a silenciar para poder continuar con nuestro servicio. Vamos a seguir con la oración. Oremos. Todopoderoso Dios, permite que por la obra de tu Espíritu Santo oigamos con alegría tu palabra proclamada entre nosotros y sigamos su dirección. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amados en el Señor, acerquémonos al trono de gracia de nuestro Dios y oremos como Él nos ha mandado, confiando en que el Señor escuchará las oraciones de su pueblo y responderá a nuestras peticiones según su misericordia. Al roguemos al Señor, respondemos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oh Dios misericordioso, Señor del cielo y de la tierra, te rogamos que sustentes y gobiernes tu iglesia y a todos sus pastores y ministros,
para que pueda ser preservada en la doctrina pura de tu palabra salvadora, defendida contra toda adversidad y protegida de todo adversario y enemigo, para que así se fortalezca la fe entre nosotros y se incremente también el amor comunitario. Roguemos al Señor. Señor, ten Señor, piedad. piedad. Otorga salud, sabiduría e integridad a todos los que tienen autoridad sobre nosotros, especialmente a nuestro presidente, a los gobernadores, al Congreso de la Nación, a todos los cuerpos legislativos y a todos los jueces y magistrados. Dales con tu espíritu respeto y honra por tu palabra, para que te sirvan según lo que te agrada, a fin de la justicia, y que castiguen y estorben todo tipo de maldad, de modo que los ciudadanos podamos llevar una vida tranquila y pacífica, con toda piedad y honestidad. De acuerdo a tu voluntad de gracia, voltea los corazones de nuestros enemigos, y haz que caminen junto a nosotros en humildad y paz de Dios. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Concede a los que están en problemas, necesidad, enfermedad, angustia de trabajo, peligro de muerte o cualquier otra adversidad, el saludable espíritu de tu gracia para la sanación, la fuerza, el consuelo y el alivio. Bendice especialmente a aquellos que sufren por causa de tu nombre y que son perseguidos por tu palabra. Escúchanos especialmente por las peticiones de nuestra comunidad. Oramos en nombre de nuestra hermana Angélica, quien padece junto al Señor la enfermedad del COVID-19. Sosténla bajo tu gracia, para que mientras su cuerpo sufra y se debilite, el espíritu que pusiste en ella en el bautismo se fortalezca por la fe en Cristo. Cuídala, protégela y sé siempre su amparo, como así también el de toda su familia, de nuestro hermano Diony y de su hijo Sebastián. No dejamos de pedirte, Señor, por hombres y mujeres y niños de nuestra comunidad, por valentía en su vocación, humildad para servir y salud para que puedan seguir trabajando desde su lugar. Pedimos por don Carlos, quien ha estado sufriendo las consecuencias de su cuerpo, por don Armando y por don Esteban, quienes también atraviesan tiempos de enfermedad. Oramos para que acompañes a quienes estuvieron atravesando tiempos de duelo a la distancia, como Daniela y Mandy. Especialmente pedimos por nuestra hermana Laura, para que la animes a buscar su ánimo solo en ti y en tus promesas de gracia. Intercedemos por la salud de Eduardo Hurtado Gajardo, primo de Laura, quien se encuentra en la clínica con serios problemas de salud, entre ellos el COVID. Pedimos que no deje desamparadas a su esposa Isabel ni a sus hijas Sofía y Maite. Apiádate de ellos y dales la fe que pueda hallar tu gracia como un bálsamo para el cuerpo y el alma. Así también, Señor, intercedemos por fortaleza y ánimo para don Manuel Segovia. No lo abandones en su soledad, sino demuéstrale que eres un Dios que está siempre junto a aquellos que invocan y temen su nombre. Pedimos por la señora Gloria Guzmán, quien pide divina protección para sus hijos Paulina y Sebastián, y también para su esposo Mario, pues ellos tienen que salir a trabajar todos los días. Guárdalos en sus vocaciones y que puedan volverse ante tu presencia con alegría y regocijo de saber que están bajo tu cuidado paternal. Por ellos y por todos aquellos que nombramos y que tenemos en nuestros corazones, te pedimos que les des valor para mantenerse firmes en sus aflicciones y con paciencia hasta el día de su liberación. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Presérvanos de la peste, de los virus que nos rodean y de todo mal. Danos un clima favorable y haz que los frutos de la tierra prosperen, para que podamos disfrutarlos a su debido tiempo y ofrecerte alabanzas y acciones de gracias por todas tus bondades para con nosotros. Bendice todas las vocaciones honorables y la industria honesta, para que podamos servir donde nuestras habilidades y dones puedan ser de utilidad. Bendice las artes, la música, para que podamos complacerte y ser alentados por todo lo que es bueno, correcto, verdadero y hermoso. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Dale a todos los esposos y esposas gracias para vivir juntos en amor y fidelidad. Bendice los hogares y las familias de tu pueblo, para que sean lugares donde tu nombre se honra y donde se nutre el amor. Da tu gracia especial a las viudas, a los huérfanos, a todas las madres con hijos, a los ancianos y a los enfermos, para que podamos brindarles consuelo, ayuda y protección, movidos por un corazón misericordioso. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad.
por estas y todas otras cosas, aquellas que quieres que te pidamos, te rogamos que las concedas por el amargo sufrimiento y muerte de nuestro Señor Jesucristo, el primer mártir, a través del cual nos atrevemos a llamarte Padre y en cuyo nombre nosotros oramos, confiando solo en tu misericordia y seguros de que darás respuesta a nuestras oraciones por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Instruidos por nuestro Señor Jesucristo y confiando en sus promesas, oramos todos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. El Señor Todopoderoso y Misericordioso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los bendiga y los guarde. Amén. Muy bien, hermanos, los invito, antes de finalizar y antes de despedirnos, a que podamos entonar este último himno sobre la cruz también y sobre lo que significa el estar bajo la gracia de nuestro Señor. Cantemos todos juntos este himno que se llama La causa es tuya, oh Salvador.
Bien, hermanos, hemos llegado al final de nuestra oración de la tarde. Vamos a ver. Ahí está. Quienes tienen aún el micrófono en silencio lo pueden habilitar para saludarnos. Hola, Diony, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, gracias a Dios. Bien, Dionis. Qué gusto de verlo. Y bien sanito, ¿ah? Firme nomás ahí, Diony. ¿Está ahí firme? ¿No te ha entrado balas? Bien, eso. Dame un segundito. Cuando mi abuela dice que estoy sanito es porque me dice que estoy gordito. También. Se congeló. Muchas gracias. Estoy por aquí yo, lo que pasa es que estoy Angélica, sí. cerca, pero no cerca. Don Carlos, ¿cómo la pasó? Muy lindo, me gustó, me encantó porque me hacía harta falta. Qué bueno. Me hacía harta falta. Me gustó harto. Sí. Me renovó el espíritu. Está acostado, hermano. Sí, que me tienen acostadito para que no me arranque. Sí, pues, acostadito. Porque soy muy inquieto. Saludos a don Armando. Lo tienen amarrado. Saludos a don Armando. Sí, aquí, sí, pues si Armando lo quiere, me dice que le manda saludos. Está aquí, Armando. Espérate. Que se asome, pues, ¿cómo se asome? ¿Por qué no se asoma? Solo don Armando. Ahí está don Armando, ¿eh? Armando Riquelme. Dele permiso. ¿Cómo estás, Armante? Ahí está el hermano. Hermano. Hola, hermanito. Un gusto. Hola. ¿Es negro, ¿Está Armando? vivo Boris todavía? Es oscuro. ¿Boris está vivo todavía? La verdad es que sí, porque Dios todavía no te quiere llevar primero a ti o a mí, no sabemos. Parece que a los dos. Parece que nadie se quiere. Pablo, pero no sé de qué era. El hermano Pablo está desde Argentina. Sí. El Pablo, primer Pablo, o sea, ¿El hermano Pablo está desde Argentina? Sí. Sí. Ah, muchos saludos. Gracias. Pablo Igualmente. padre. Saludos. Que ojalá que su gobierno lo haga mejor para enfrentar la epidemia. Ojalá. Que ilumine por lo menos mejor al presidente, porque aquí anda más o menos nomás la iluminación. Mira, el Cristian dice que la comida ya está escasa. Don Armando, totalmente de acuerdo con lo que dijo. Aquí están regalando la comida. Sí. Hay una buena olla. La olla común, de las ollas comunes. Me decía un vecino que vive en el llano, un lugar de muy alto nivel social, que su amigo vive allá y que se sintió sorprendido porque pasaron a darles cajas a todos ellos y todos las recibieron, ninguno tuvo la honestidad de decir no la necesito. Así de organizado está esto. San Miguel es se una quedan comuna sin muy una caja pequeña, porque son entonces incapaces tiene de que organizar. ¿Cómo? Aquí debieron haber convocado organizaciones vecinales para que las organizaciones vecinales redistribuyan y ellos pongan orden en esto, porque hay un caos total en esta cuestión. Sí, pero en algunas se organizaron bien. Mira, donde yo vivo la entregaron el viernes a través de la Junta de Vecinos. Donde estaba la Junta de Vecinos alerta, pudieron coordinar la entrega de cajas. Bueno, yo vivo en un sector que también necesita mucha gente. Pero como tiene población.
Don Armando. Y esperemos que, bueno, llegue a más personas también y que podamos todos juntos pronto, si nos portamos En bien, si Valparaíso hacemos la nosotros cuaresma. Estamos medio jodidos en Valparaíso, ya tenemos 10 familias que están complicadas. Incluso un profesor nuestro, su hija, y el profesor admirablemente, Sergio Barbas, que tú lo conoces, Marianela. Sergio. Sí. Afortunadamente le hicieron el examen y no pasó nada. Así que hicimos nosotros las gestiones para apurar esto, y a la hija de él, que sí está complicada, se fue junto a su pareja a ¿Una un residencia? hogar, a una Una residencia, Sí. Así que ahí estamos, resolviendo esas cosas. igual. estamos ayudando a la asignación de las residencias. Logramos qué bueno. tener un buen contacto para eso. Qué bueno. Así que en el caso de nuestros apoderados también. Pablo, te Bueno. iba a preguntar. Pablo, iba a preguntar algo. No, le iba a comentar nomás que usted sabe que en todas las casas preguntaban si necesitaba alimento. ¿Necesita alimento? ¿Necesita alimento? Y cuando yo salí a recibir, ni me preguntaron nada y me dieron 3 cajas. ¿3 cajas? No. Claro, le vieron cara de argentino, dijeron, no, a este hay que darle porque... Hay que darle más porque si no va a reclamar demasiado. Come harto, que además, como son buenos para reclamar, este va Por a hacer eso, una le dieron huelga. 3 en lugar de una, po. Este argentino nos va a hacer una huelga. Bueno, y se insta también a la gente que pueda recibirla, porque si no la necesita en ese momento puede ayudar directamente. A Isabel también. Señora Carmen y don Carlos, lo esperamos el próximo domingo. Y a usted también, don Carlos. Besito. Chao, Pablo. Besito. Gracias por... Chao. Que sigan bien, Johnny, en su casa, que siga bien y cuidando mucho a la Angélica, por favor. No se acerque. Ella no puede cocinar, no puede lavar, no puede hacer nada. Usted ahí, por favor. Yo soy el que estoy haciendo todo. Me ha portado excelente. Qué bueno, Dios Con la mío. Angélica ahora, chao. Me quiero enfermar entonces. ¿Quién dijo me quiero enfermar? Yo me quiero enfermar, la Laura. Laura, por favor. Laurita, no te quieras enfermar, linda. Estoy muy maluco, Besito. estoy muy maluco. Dios no Es que padre, soy la cuídense. esclavizaura. Ya, Laurita, no sea mártir.